Un millonario pagó a una mujer sin hogar para que tuviera un hijo con él, sin saber el destino que le esperaba. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el humo del tráfico interminable, Antonio López conducía su Bugatti por las avenidas. Ignorante del caos que lo rodeaba, su mirada se perdía en el horizonte, tan distante como su mente, atrapada en un torbellino de pensamientos que lo alejaban de la realidad presente. A los 35 años, Antonio era el dueño de una exitosa cadena de joyerías que se extendía por todo el país, un imperio construido con esfuerzo, sudor y sacrificio. Cada pieza de joyería, cada diamante cortado a la perfección, representaba años de dedicación y ambición. Sin embargo, a medida que las luces de la ciudad se reflejaban en la impecable carrocería de su auto, un vacío incomprensible lo consumía por dentro. Su éxito, todo lo que había logrado con sus propias manos, parecía insignificante. El rugido del motor bajo su control contrastaba bruscamente con el silencio impenetrable que reinaba dentro de él. El asiento del pasajero a su lado estaba vacío, un reflejo claro de su vida. Antonio, con su cabello oscuro bien cuidado y sus ojos penetrantes, había sido descrito por muchos como imparable, un hombre cuya determinación lo había llevado a la cima. Pero en el fondo, sabía que había un profundo vacío, una sombra que ningún éxito podía disipar. El cielo gris de la capital mexicana parecía pesar sobre sus hombros, como si la ciudad misma compartiera su inquietud. Apenas unas horas antes, Antonio había asistido a una reunión familiar en la majestuosa mansión de su padre. Fernando López, un hombre tan imponente como las torres financieras a las que llegaba su influencia, había reunido a sus hijos para hacer un anuncio que marcaría para siempre el alma de Antonio. El primero de ustedes que me dé un nieto heredará todo el imperio familiar, había declarado el patriarca, su voz resonando en el gran salón como un mandato divino. No solo las joyerías, sino también el banco más prestigioso de México estarían en juego. Y con ese simple deseo, la condición de su padre lo descalificaba. Mientras el semáforo se ponía en rojo, Antonio apretó el volante con fuerza, sintiendo el peso de años de expectativas familiares presionando sobre él. Su hermano menor, Miguel, ya casado, estaba trabajando para cumplir el mandato de su padre. La carrera silenciosa por la herencia entre ellos se había convertido ahora en una batalla abierta. Pero Antonio tenía un secreto, uno que nadie más conocía, un secreto que no solo lo mantenía alejado de la herencia, sino de cumplir con lo que su padre deseaba más. Esa verdad lo aplastaba un poco más cada día. Antonio López, el hombre que lo tenía todo, era estéril. Los médicos lo habían confirmado hacía tiempo, después de una serie de pruebas que hicieron añicos su esperanza de tener hijos. Desde entonces, había intentado llenar ese vacío con éxito, lujo y poder, pero en el fondo sabía que ni siquiera las joyas más brillantes podían llenar esa oscuridad. El semáforo se puso en verde y Antonio continuó su camino por las calles del centro histórico, rodeado de edificios coloniales que parecían observarlo en silencio como testigos de su tormento interno. Su padre no lo sabía. Su hermano no lo sabía. Pero Antonio lo sentía cada día, la imposibilidad de dejar un legado, la imposibilidad de cumplir con el deseo más simple y primitivo que su padre le había impuesto. Mientras se dirigía a una de sus joyerías más exclusivas, el eco de las palabras de su padre seguía atormentándolo, el primero que me dé un nieto. Como si todo lo que Antonio había construido se redujera a una cosa, algo que nunca podría dar. El lujo de su vida contrastaba agudamente con la dolorosa realidad que lo consumía. ¿Cuál era el sentido de sus logros si no podía dejar atrás algo que realmente trascendiera? A medida que el día comenzaba a desvanecerse, y la ciudad, con su incesante bullicio, se preparaba para la llegada de la noche, Antonio sentía el peso de su realidad presionar más fuerte.
Al estacionar su Bugatti frente a una de sus joyerías más exclusivas, miró los brillantes escaparates llenos de diamantes y esmeraldas brillando bajo las luces. Los empleados lo saludaron con respeto, pero Antonio podía sentir el aire a su alrededor volviéndose más denso, como si con cada paso que daba, algo invisible estuviera apretando su pecho. El lugar, diseñado para irradiar éxito y opulencia, con pisos de mármol importado y vitrinas que parecían flotar, no era más que un cruel recordatorio de lo que no podía tener. Era un hombre con las manos llenas de riqueza pero con el alma vacía. ¿Cuál era el sentido de todo eso si no podía cumplir con el único mandato que importaba? Podía comprar cualquier cosa, cualquier joya, cualquier sueño, excepto lo más simple de todo, una familia. Antonio entró en la oficina trasera y se sentó frente a los libros contables, revisando cifras y ganancias, pero su mente divagaba en otra parte. Estaba atrapado en una lucha interna, una que nunca podría silenciar. Su verdad lo consumía más y más cada día, la infertilidad lo había desterrado de la carrera por la herencia antes de que siquiera comenzara. Su hermano Miguel, siempre competitivo, ahora tenía una clara ventaja, cosechando lo que Antonio nunca podría lograr. Podía sentir la sombra de Miguel proyectándose cada vez más grande sobre él. Años de relaciones rotas pasaron por su mente como un torbellino, todos manchados por el mismo destino inevitable. Las mujeres con las que había estado habían esperado algo más de él, algo que nunca podría darles. Y aunque a veces había intentado enterrar la verdad en lo más profundo de sí mismo, sabía que era solo una mentira, condenada al fracaso. El rugido de una motocicleta acelerando por la calle lo sacó de sus pensamientos por un momento. Miró por la ventana, observando cómo el motociclista desaparecía en el tráfico. La imagen fugaz del extraño lo hizo preguntarse si esa persona, también, estaba persiguiendo algo inalcanzable, o si vivía sin el aplastante peso de las expectativas. La puerta de la joyería sonó cuando uno de los empleados salió al final de su turno, ofreciendo un cortés adiós. Pero Antonio apenas lo notó, su mente atrapada en la cruel ironía que lo atormentaba. Poseía un imperio, sin embargo, no podía dejar un legado. Podía crear joyas que durarían por generaciones, pero nunca habría un hijo que llevara su nombre. El recuerdo de la reunión familiar resonaba una y otra vez en su cabeza, la voz de su padre aún reverberando, asterisco el primero que me dé un nieto heredará todo el imperio, asterisco y Antonio, él era estéril. La palabra resonaba en su mente con un peso insoportable, como una condena de la que no podía escapar. Colocó sus manos sobre la cabeza, apretando los ojos como si intentara bloquear los pensamientos que lo torturaban. ¿Cómo podría él, el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre que había sacrificado todo por su familia, enfrentar a su padre con esta verdad? Su padre había pedido lo único que Antonio no podía dar. No podía enfrentarlo. Su padre nunca lo miraría de la misma manera otra vez. Antonio, el hijo mayor, que siempre había sido visto como el heredero natural, ahora se veía a sí mismo como un fraude. Todo el respeto que había ganado, todo lo que había construido, parecía tan frágil ante esa verdad. Y Miguel, su hermano siempre había sido más ambicioso, siempre listo para aprovechar cualquier ventaja en su eterna competencia silenciosa. Antonio sabía que si Miguel alguna vez se enteraba de su infertilidad, la usaría en su contra, sin piedad. No había duda de que Miguel haría lo que fuera necesario para ganar. Era una carrera contra el tiempo, y Antonio se encontraba atrapado en la línea de salida sin esperanza de avanzar. El reloj en la pared marcaba las horas, pero para Antonio, el tiempo parecía congelado. A medida que la noche comenzaba a infiltrarse por las ventanas, fresca y despiadada, no hacía nada para aliviar el calor sofocante en su pecho. ¿Qué haría cuando su padre descubriera la verdad? ¿Cuándo Miguel triunfara en esa cruel carrera por la herencia? Antonio apartó los libros de contabilidad y se levantó. El lugar que siempre había sido su refugio ahora lo ahogaba. Salió de la joyería, caminando por las calles empedradas del centro de la ciudad donde la vida continuaba desarrollándose a su alrededor. Las parejas paseaban, los niños corrían,
cada imagen un cruel recordatorio de lo que nunca podría tener. Mientras caminaba, la idea de huir de todo lo abrumaba. Podía abandonar la ciudad, dejar atrás el imperio, su familia, todo. Pero la presión era demasiado grande. Su vida estaba anclada a esa herencia, a ese apellido. La herencia no era solo dinero, era un legado de generaciones, comenzado por su abuelo y expandido por su padre. No podía simplemente escapar de ello. Pero, ¿cómo podría competir en una carrera que no tenía esperanza de ganar? La noche cubría la ciudad con un oscuro manto. Mientras Antonio divagaba en sus pensamientos, una idea, loca pero desesperada, comenzó a tomar forma en su mente. El mero pensamiento de ello le revolvió el estómago, pero podría ser su única oportunidad para no perderlo todo. Quizás, solo quizás, el engaño podría comprarle una última oportunidad de aferrarse a lo que le pertenecía por derecho. Para cuando la noche se había posado completamente sobre la Ciudad de México, las farolas proyectaban largas sombras sobre las calles empedradas. El viento frío barría los restos de la agitación del día. Antonio, perdido en sus pensamientos, vagaba sin rumbo, sus pasos llevándolo lejos de las partes opulentas de la ciudad. La vida nocturna se desarrollaba a su alrededor en sus contrastes marcados, restaurantes lujosos a un lado, calles más oscuras llenas de edificios descuidados y negocios cerrados al otro. Fue en una de esas calles, donde luces de neón parpadeaban silenciosamente, que Antonio la vio por primera vez. Ella estaba sentada en la entrada de un edificio abandonado, envuelta en una manta raída, su vientre prominentemente visible. Incluso con la tenue luz, su cabello caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, y sus ojos apagados y cansados miraban al infinito. Al principio, Antonio pensó en continuar, tal como lo haría cualquier transeúnte, pero algo en ella lo detuvo. Tal vez era la forma en que sus brazos se envolvían protectivamente alrededor de su vientre, o quizás la palpable soledad que parecía irradiar de su figura. Lo que fuera, no podía simplemente alejarse. Sus miradas se encontraron por un breve momento. La mujer, cuyo semblante había estado vacío segundos antes, ahora lo miraba con desconfianza. Se encogió instintivamente, como si esperara que él fuera una amenaza. Antonio sintió que un nudo se formaba en su garganta. Esa mirada le recordaba cuántas veces había sentido que el mundo lo veía sin realmente entenderlo. «Espera», dijo suavemente, levantando las manos en un gesto de paz. «No quiero hacerte daño». La mujer, que hasta ese momento parecía querer desaparecer en las sombras, se detuvo. Su cuerpo seguía tenso, pero no se alejó. El silencio entre ellos era denso, como si ambos estuvieran calculando el siguiente movimiento. Antonio ni siquiera estaba seguro de por qué había decidido detenerse. Quizás era una mezcla de culpa y desesperación, una necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para aliviar el peso que lo aplastaba desde dentro. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Antonio con suavidad. Al principio, pensó que no respondería. La desconfianza en sus ojos seguía siendo fuerte, pero después de lo que pareció una eternidad, la joven finalmente habló. «Gabriela», susurró, como si su propio nombre la avergonzara. «Es un nombre bonito», dijo Antonio, apoyándose contra la pared, más para romper el hielo que por cualquier otra razón. Antonio mantuvo su distancia, cuidando no invadir el espacio de Gabriela. Durante varios minutos, intentó iniciar una conversación. Poco a poco, a pesar de su evidente agotamiento, Gabriela comenzó a compartir fragmentos de su vida. Habló sobre el hombre que la había abandonado al enterarse de su embarazo, un alcohólico que nunca pudo enfrentar la responsabilidad. Le contó sobre las frías noches en las calles, el hambre constante y su miedo por el futuro. Cada palabra que decía, llena de soledad y vulnerabilidad, golpeaba a Antonio más fuerte que cualquier cosa que su padre o hermano hubieran dicho. Mientras Antonio escuchaba, sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. La desesperación de Gabriela, tan cruda y tangible, hacía que sus propios problemas parecieran insignificantes. Las preocupaciones sobre la herencia, sobre su infertilidad,
y sobre la carrera con su hermano empezaron a desvanecerse en comparación con el abismo en el que vivía esta mujer. Sin embargo, en medio de esa marea de desesperación, una idea absurda, quizás incluso insana, comenzó a formarse en su mente. Era locura, una línea que nunca debería cruzar, pero la tentación era innegable. Quizás, solo quizás, la solución a sus problemas estaba justo frente a él. Gabriela, dijo finalmente, su voz más suave de lo que esperaba. Tengo una propuesta para ti. Los ojos de Gabriela se encontraron con los suyos, llenos de cautela, como si esperara una trampa. Antonio respiró hondo y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, decidió arriesgarlo todo. Lo que voy a sugerir puede parecer loco, pero podría ayudarnos a ambos, comenzó, haciendo una pausa para elegir sus palabras con cuidado. Necesito que finjas ser la madre de mi hijo. Su expresión cambió, ahora mezclada con incredulidad e incluso miedo. Antonio se apresuró a continuar antes de que ella lo alejara por completo. Escucha, dijo, si pretendes que tu bebé es mío, puedo ofrecerte un lugar donde vivir, atención médica y la garantía de que tanto tú como tu bebé estarán bien cuidados. No estoy pidiendo nada más que tu confianza y discreción. El silencio que siguió se sintió como un abismo entre ellos. Antonio podía ver la agitación en los ojos de Gabriela, la duda y el miedo se entrelazaban con un destello de esperanza. Sabía que lo que estaba proponiendo era impensable, pero la desesperación los había llevado a ambos a este momento. Después de lo que pareció una eternidad, Gabriela habló, su voz apenas un susurro. ¿Y qué obtengo de esto? Antonio respondió con una sinceridad inesperada. Todo lo que necesitas. No estoy pidiendo nada a cambio, solo la oportunidad de que ambos avancemos. El silencio cayó entre ellos de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Era el tipo de silencio en el que se forjan decisiones que cambian la vida. Antonio supo en ese momento que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. Esa misma noche, mientras Gabriela dormía en una cómoda cama de hotel, Antonio se quedó despierto, mirando por la ventana de su lujoso apartamento. Planeó y ajustó los detalles, dándose cuenta de que no solo estaba ideando un plan para engañar a su familia, también estaba, por primera vez en mucho tiempo, dando un paso hacia algo que podría cambiar el rumbo de su propia vida. Los primeros días después de ese fatídico encuentro fueron un torbellino de actividad para Antonio. Todo tenía que ser perfecto, cada detalle meticulosamente arreglado. Estaba decidido a llevarlo a cabo. El plan tenía que mantenerse meticulosamente para que ni su padre ni, especialmente, su hermano Miguel sospecharan de nada. Antonio estaba más nervioso de lo que había anticipado, pero Gabriela, a pesar de sus miedos y dudas iniciales, mostró una sorprendente resiliencia. La primera vez que la llevó a una clínica privada, Antonio sintió como si todo el plan estuviera equilibrándose en la cuerda floja. Cuando el doctor realizó la ecografía, revelando la pequeña figura del bebé que crecía dentro de Gabriela, Antonio se quedó sin palabras. Por un momento, todo dejó de parecer una farsa. En esa pantalla, no solo estaba mirando al bebé de una extraña, algo profundo dentro de él se removió, y se encontró mirando la imagen, casi creyendo que este niño, esta vida que crecía dentro de Gabriela, era verdaderamente suya. Gabriela lo observaba de reojo mientras el doctor le hablaba sobre el desarrollo del bebé. Notó la expresión en el rostro de Antonio y se preguntó si él también sentía esa extraña conexión, una que parecía estar formándose entre ellos, más allá de los términos de su acuerdo. Cuando salieron de la clínica, Antonio condujo en silencio hacia la boutique de maternidad más exclusiva de la ciudad. El plan debía continuar, las apariencias eran todo. Mi prometida necesita un nuevo guardarropa, dijo Antonio con firmeza, tomando la mano de Gabriela frente a la vendedora, que los miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Pero cuando Gabriela se probó el primer vestido, algo cambió. Bajo las suaves luces del probador, la fina tela del vestido realzó el color de sus ojos, y Antonio la vio bajo una nueva luz. Ya no era la mujer asustada y cansada que había encontrado en la calle. Ahora,
era una mujer llena de gracia. Por primera vez, Antonio sintió un sutil dolor de orgullo, como si realmente le importara, como si este fuera el destino que siempre había estado esperando. «Te ves hermosa», susurró casi inconscientemente. Gabriela se volvió hacia él, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Había pasado años siendo ignorada o subestimada, y esas simples palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, la desarmaron por completo. Había entrado en este acuerdo para salvarse a sí misma y a su bebé, pero ahora no estaba tan segura de que todo fuera solo un acto. Día a día, Antonio y Gabriela practicaban sus mentiras juntos en la suite de hotel que Antonio había reservado para ella. Ensayaban la historia que debían contar a la familia López una y otra vez. Se habían conocido en una gala benéfica, él, aburrido y perdido en su mundo de negocios, y ella, representando a una pequeña fundación para madres solteras, había impresionado a Antonio con su pasión y autenticidad. La historia tenía que ser perfecta, cada detalle meticulosamente elaborado y controlado. Sin embargo, con cada ensayo, las palabras se volvían menos importantes. Gabriela ya no era solo parte de un plan. Sin darse cuenta de cómo o cuándo, Antonio comenzó a notar cada gesto suyo, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños juveniles, los lugares que esperaba visitar algún día. Y mientras Antonio escuchaba, se dio cuenta de que algo muy real estaba formándose entre ellos, algo que no tenía nada que ver con la herencia o el engaño. Una noche, después de cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Antonio no pudo evitar sentir una conexión más profunda con Gabriela. Habían hablado de todo, desde sus miedos hasta sus esperanzas para el futuro. Gabriela, con una sonrisa tímida, comenzó a hablar sobre su infancia, sobre cómo había perdido a su madre a muy temprana edad, lo que la había obligado a vivir en las calles y a una vida de incertidumbre. Antonio escuchaba en silencio, cautivado por su fortaleza y su capacidad para seguir adelante a pesar de todo lo que había soportado. Esa noche, mientras caminaban de regreso al hotel, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Sin pensar, Antonio tomó su mano, y en lugar de alejarse, Gabriela entrelazó sus dedos con los de él. Sus dedos entrelazados no era un gesto ensayado ni parte del plan. Era algo genuino, algo que ambos sentían real en ese momento. En la suite, mientras Gabriela se preparaba para dormir, Antonio se quedó en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo significativo. Lo que había comenzado como un plan para salvarse de la humillación estaba ahora impulsado por algo más profundo. Quería protegerla. Ya no se trataba solo de la herencia. Con Gabriela, por primera vez en su vida, Antonio no se sentía solo. Esa misma noche, mientras Gabriela se acomodaba en la cama, colocó una mano sobre su vientre, acariciando suavemente al bebé que crecía dentro de ella. Una parte de ella temía lo que estaban haciendo, la mentira en la que ambos estaban atrapados. Pero había otra parte, una parte más profunda, que comenzaba a sentir algo por Antonio. No era solo gratitud, era algo más, algo que la asustaba. Había visto el cambio en él. En sus ojos, en la forma en que la miraba, ya no era el mismo hombre que la había encontrado en las calles, desesperado por salvar su legado. Había algo real entre ellos, y no sabía cómo manejarlo. El día en que Antonio confesó su mayor secreto fue cuando todo cambió para siempre. Estaban en el parque, rodeados de árboles y de los lejanos sonidos de niños jugando. Antonio se volvió hacia ella y, con voz temblorosa, habló sobre su infertilidad, sobre años de desesperación, y cómo esa incapacidad para tener hijos lo había llevado a proponer el acuerdo. Gabriela escuchó en silencio, con los ojos llenos de comprensión, no de juicio. Cuando él terminó, ella tomó su mano suavemente y la colocó sobre su vientre. Este bebé, susurró Gabriela con una ternura que lo sorprendió, puede ser tuyo en todas las formas que importan, si así lo deseas. Las palabras de Gabriela tocaron algo profundo dentro de Antonio. Por primera vez, la idea de ser padre, aunque no por sangre, no parecía aterradora.
En cambio, quería esa conexión, ese vínculo. Quería ser el hombre que protegiera a Gabriela y a su hijo. Quería formar una familia, no por la herencia, sino porque algo real había florecido entre ellos, algo más profundo que la mentira que habían planeado al principio. Mientras regresaban al hotel, Antonio y Gabriela compartieron una sonrisa que lo decía todo. La farsa que había comenzado entre ellos se desvanecía lentamente, reemplazada por sentimientos genuinos que crecían más fuertes e innegables con cada día que pasaba. La mañana del gran día amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, como si el mismo universo hubiera decidido allanar el camino para Antonio y Gabriela. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla de nerviosismo y anticipación que persistía en cada rincón de la suite del hotel. Gabriela, mientras se preparaba frente al espejo, apenas reconocía a la mujer que le miraba de vuelta. Su cabello, que solía estar desordenado, ahora estaba peinado en suaves ondas, enmarcando su rostro delicadamente. El maquillaje, aplicado con destreza, resaltaba su belleza natural, dándole una elegancia que nunca había conocido. El vestido verde esmeralda, del mismo tono que sus ojos, le quedaba perfecto, abrazando con gracia su figura embarazada. Sin embargo, mientras contemplaba su reflejo, Gabriela no podía deshacerse del nudo que se apretaba en su estómago. A pesar de las semanas de preparación, las lecciones de etiqueta, los estilistas y la práctica constante con Antonio, todavía se sentía como una forastera en este mundo. Y hoy sería la prueba definitiva. Hoy conocería a la familia López. En otra parte de la ciudad, Antonio también se estaba preparando. Ajustándose la corbata frente al espejo de su apartamento, sus manos temblaban ligeramente. El traje a medida le quedaba perfecto, pero hoy no se sentía como la armadura que normalmente era. En cambio, se sentía como un recordatorio del peso que estaba a punto de enfrentar. No se trataba solo de una reunión familiar, era la mayor prueba de su vida. Había llegado el día en que el plan que Antonio y Gabriela habían tejido cuidadosamente se enfrentaría al escrutinio de quienes mejor lo conocían. A las 11 en punto, el lujoso Rolls Royce llegó frente al hotel donde se hospedaba Gabriela. Antonio, con una mezcla de nervios y determinación visible en su rostro, descendió las escaleras del vestíbulo, captando la atención de los huéspedes que pasaban. Al acercarse, se quedó sin palabras. No había preparado ninguna palabra educada ni siquiera una sonrisa. Solo pudo susurrar, «Eres hermosa», sus ojos reflejando más que admiración. Gabriela, con el corazón acelerado, asintió y tomó su brazo. En ese momento, se resolvió a invocar toda su fuerza, por él y por su bebé. No importaba lo que pasara, estaban en esto juntos. El viaje a la mansión López fue silencioso. Antonio mantenía su mano entrelazada con la de Gabriela, trazando círculos suaves en su palma para calmarla mientras se aventuraban más profundamente en los exclusivos suburbios con sus imponentes mansiones y jardines perfectamente cuidados. Gabriela se sentía abrumada por todo, cada casa era una fortaleza, un símbolo de poder y tradición. Y luego, ahí estaba, la mansión López, la más majestuosa de todas. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron con un chirrido, revelando una larga avenida flanqueada por árboles centenarios que conducía a la imponente casa colonial. Antonio apretó la mano de Gabriela una última vez mientras el auto se detenía frente a la gran entrada. «Recuerda», susurró, «lo que suceda ahí dentro, estamos en esto juntos». Ella encontró su mirada, escuchando la calidez en su voz, y asintió con firmeza. El mayordomo, un hombre mayor con un porte solemne, los saludó y los condujo hacia el interior de la mansión. La opulencia del lugar, los candelabros de cristal, las obras de arte famosas y los muebles antiguos, era intimidante. Era evidente que la mansión estaba diseñada para impresionar, para recordar a cualquiera que entrara que la familia López era una fuerza con la que había que contar. Los condujeron a una gran sala de estar, donde Fernando López, el patriarca de la familia, esperaba junto a la chimenea de mármol. Su presencia era tan imponente como la casa misma, alto, delgado,
con cabello blanco como la nieve y ojos que parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a encontrar su mirada. Mientras Gabriela se quedaba allí, sintió un escalofrío recorrerla. Antonio, con los nervios retorciéndose dentro de él, tomó una profunda respiración y dio un paso adelante. Padre, dijo, con la voz firme a pesar de la ansiedad que sentía, me gustaría que conocieras a Gabriela, mi prometida. Fernando se volvió lentamente, su expresión severa fija mientras evaluaba a la joven frente a él. Por un momento, Gabriela sintió que el mundo se detenía. Su mirada era como un escáner, como si pudiera ver a través de cada capa de maquillaje, más allá del elegante vestido, directamente al miedo que trataba de ocultar. Pero entonces, para sorpresa de todos, una cálida sonrisa se dibujó en el rostro del anciano. Gabriela, dijo Fernando, su profunda voz llena de gravedad, pero también de un matiz de bondad inesperada. Bienvenida a la familia López. Se acercó con pasos seguros, tomando las manos de Gabriela entre las suyas. Sus ojos, antes severos, ahora se suavizaban con curiosidad y afecto. Mi hijo ha estado muy reservado últimamente, continuó, pero ahora veo por qué. Gabriela, sintiendo el calor de sus manos, devolvió una sonrisa tímida. Es un placer conocerte, señor, logró decir, aliviada de que su voz no traicionara sus nervios. Por favor, llámame Fernando, respondió el patriarca, guiándolos hacia los sillones cercanos. Debes estar exhausta por el viaje. Siéntate y cuéntame cómo se conocieron. Era el momento que Antonio y Gabriela habían ensayado innumerables veces, su historia, la narrativa perfecta para explicar su relación. Antonio estaba listo para intervenir, pero para su sorpresa, Gabriela tomó la delantera. Nos conocimos en una gala benéfica, comenzó, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Yo estaba allí representando una fundación para madres solteras, y Antonio, bueno, parecía fuera de lugar entre todas las conversaciones superficiales. Antonio la miró con asombro. Ella estaba improvisando, pero de una manera tan natural y creíble que incluso él se sintió cautivado por su historia. Nos encontramos junto a la mesa de bebidas, continuó Antonio, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Le derramé mi champán sobre su vestido. Realmente fui bastante torpe. Fernando soltó una suave risa, y Antonio, atrapado en la narrativa de Gabriela, también sonrió. Desde ese momento, dijo Gabriela, con los ojos posados tiernamente en Antonio, supe que había conocido a alguien especial, alguien que veía más allá de las apariencias. El silencio que siguió estaba cargado de emoción, incluso Fernando, generalmente tan serio y calculador, parecía conmovido por la historia. Antonio miró a Gabriela, no como si estuvieran interpretando un papel en un guión ensayado, sino como si realmente la estuviera viendo por primera vez. Finalmente, Fernando habló, con una voz cálida, Antonio, ¿por qué no llevas a Gabriela a dar un paseo por los jardines? Me gustaría hablar con ella a solas. El pánico agarró a Antonio brevemente, pero se recompuso. Por supuesto, padre, respondió, lo más calmado posible. Se volvió hacia Gabriela, con los ojos firmes, ¿te gustaría ver los rosales? Eran los favoritos de mi madre. El estómago de Gabriela estaba en nudos, pero caminó junto a Antonio, recordando sus palabras anteriores, asterisco juntos, asterisco al entrar en el jardín, Antonio le tomó suavemente la mano y susurró. Fuiste increíble. No sé cómo lo hiciste, pero no podría haberlo hecho sin ti. Gabriela sonrió en respuesta, aunque en el fondo sabía que la parte más dura estaba por venir. Dentro de la mansión, Fernando los observó alejarse, dejando escapar un suspiro. El peso de generaciones de expectativas no se cargaba fácilmente, pero en los ojos de Gabriela había visto algo que le recordaba a su difunta esposa, una luz genuina, una chispa que no podía fingirse. En el jardín, Antonio y Gabriela paseaban bajo los árboles, plenamente conscientes de que su verdadero desafío apenas había comenzado. Sin embargo, también sentían que algo más profundo que cualquier farsa estaba creciendo entre ellos.
La atmósfera en la mansión López se había vuelto más pesada desde la llegada de Gabriela. Aunque Fernando la había recibido con los brazos abiertos como la prometida de Antonio, las dinámicas familiares antiguas estaban lejos de ser reconfortantes. El respiro temporal proporcionado por la aprobación de su padre pronto se rompió por una presencia inesperada. Miguel, el hermano menor de Antonio, había regresado de Estados Unidos sin previo aviso. El día de la llegada de Miguel fue como el anuncio de una tormenta. Antonio había estado revisando documentos en su estudio cuando escuchó el inconfundible sonido de las puertas de la mansión abriéndose, seguido por la voz resonante de Miguel, llena de una confianza casi arrogante. Sus palabras resonaban a través de los pasillos, marcando su territorio como si nunca se hubiera ido. «El hijo pródigo ha vuelto», exclamó Miguel, dejando caer sus maletas en el vestíbulo. Antonio sintió un nudo apretarse en su estómago, la llegada de su hermano solo podía significar problemas. Siempre había sido así con Miguel. Su carisma innato y su ambición desbordante le permitían estar un paso adelante, o al menos hacer que todos lo creyeran. Su presencia llenaba la casa, no con calidez, sino con una energía inquietante, como si siempre estuviera buscando una oportunidad para desafiar el lugar de Antonio como el primogénito. Antonio dejó los documentos en el escritorio y se apresuró a bajar las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a la sala de estar, encontró a Miguel cómodamente sentado en uno de los sillones, con una copa de vino en la mano. Gabriela estaba sentada frente a él, con la postura tensa. Miguel la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión llena de más que simple curiosidad. «Entonces, tú eres la famosa Gabriela», dijo Miguel con un tono falsamente jovial. «Mi hermano ha sido muy reservado acerca de ti. Es un placer conocerte finalmente». A pesar de sus nervios, Gabriela mantuvo una admirable compostura, ofreciendo una sonrisa educada. Pero Antonio notó un ligero temblor en sus manos. La mirada penetrante de Miguel le resultaba familiar, no era una mirada destinada a encontrar respuestas, sino más bien a descubrir debilidades. Antonio decidió intervenir antes de que Miguel pudiera avanzar en su juego. Miguel, con una sonrisa forzada, caminó tensamente hacia ellos. «Me sorprende que no nos dijeras que venías. Hubiéramos preparado algo especial». Miguel se encogió de hombros, su sonrisa amplia pero falsa. «Ya sabes cómo soy, hermano, me gustan las sorpresas». Se volvió de nuevo hacia Gabriela, y Antonio no pudo evitar notar cómo su hermano la examinaba como si intentara descifrar un código oculto. «Cuéntame, Gabriela», continuó Miguel, «¿cómo fue cuando tú y mi hermano se conocieron?» Gabriela tomó una profunda respiración antes de comenzar a contar la historia que habían ensayado, el mismo relato de la gala benéfica. Sin embargo, Miguel no estaba realmente escuchando, sus ojos astutos y calculadores escaneaban cada uno de los gestos y palabras de Gabriela, buscando cualquier cosa que no encajara. «Fascinante», dijo Miguel cuando ella terminó. Aunque su tono sugería lo contrario, añadió, «es increíble cómo la vida puede unir a dos personas tan diferentes». Antonio sintió que la tensión aumentaba, sabiendo exactamente a dónde se dirigía su hermano. Miguel siempre había sido sutil, siempre jugando con palabras que podían tener múltiples significados. Pero esta vez, Antonio no podía permitir que Miguel sembrara dudas. En los días que siguieron, la llegada de Miguel fue una prueba constante. Dondequiera que Antonio y Gabriela iban, Miguel parecía aparecer como un espectro, acechando en cada conversación. Siempre había una insinuación sutil, un comentario casual que nunca era del todo inocente. El hermano menor estaba en todas partes, observando como un depredador que había olfateado la vulnerabilidad. Una noche, mientras Antonio trabajaba tarde en su estudio, escuchó voces apagadas provenientes del jardín. Los tonos bajos y conspirativos lo obligaron a levantarse y acercarse a la ventana. Mirando cautelosamente a través de las cortinas, lo que vio le hizo detener el corazón. Miguel estaba hablando con uno de los guardias de seguridad.
Aunque no podía oír sus palabras, la postura tensa de su hermano y la incómoda actitud del guardia dejaban claro que no se trataba de una charla casual. Una mala sensación se apoderó de Antonio, sabía que Miguel estaba investigando, indagando en cualquier rincón oscuro para descubrir una debilidad o grieta en la fachada que él y Gabriela habían construido con tanto esfuerzo. Antonio no tenía dudas de que su hermano ya había comenzado a sospechar algo. Esa noche, incapaz de dormir, Antonio buscó a Gabriela en la biblioteca, donde a menudo se refugiaba cuando necesitaba un momento de paz. La encontró hojeando un viejo álbum de fotos, con una expresión distante. Al cerrar la puerta detrás de ella, Gabriela dijo en voz baja, «Necesitamos hablar». Levantó la cabeza, mirándolo a los ojos, que reflejaban el cansancio y la preocupación que ambos compartían. «¿Es cierto?», continuó, Miguel preguntó. Su voz apenas por encima de un susurro. Antonio asintió mientras se acercaba a ella, sentándose junto a ella en el sofá. «Creo que sospecha algo», confesó. «Lo vi hablando con uno de los guardias de seguridad. No me sorprendería si está indagando en tu pasado, buscando algo que pueda usar en nuestra contra». Gabriela cerró el álbum con un suspiro tembloroso. «¿Qué vamos a hacer?». Antonio le apretó las manos con firmeza. «No dejaré que exponga la verdad. No lo permitiré», declaró. «No permitiré que tú o el bebé se hagan daño. Ustedes son mi familia ahora, y haré lo que sea necesario para protegerlas». Gabriela lo miró, con los ojos llenos de gratitud y miedo. Pero en ese momento, Antonio cometió un error que nunca habría imaginado. Gabriela continuó, su voz llena de emoción, «El bebé no es biológicamente mío. Los amo a los dos más de lo que jamás pensé que fuera posible». Lo que Antonio no sabía era que Miguel, siempre astuto, había estado un paso adelante. Sospechando de sus reuniones nocturnas, había colocado un pequeño dispositivo de grabación detrás de una de las cortinas. Desde la biblioteca, capturando cada palabra de su confesión. Al día siguiente, la tormenta que temían finalmente estalló. Miguel irrumpió en la oficina de su padre, con el rostro contorsionado por una mezcla de triunfo y rabia, sosteniendo el dispositivo de grabación en alto. «Padre», exclamó, agitando el pequeño dispositivo en el aire. «Tenías razón al sospechar, todo había sido un engaño». Fernando, que había estado revisando algunos documentos, miró hacia arriba con una expresión tranquila que contrastaba marcadamente con la agitación de Miguel. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con un tono teñido de cansancio. Miguel presionó un botón y la voz de Antonio resonó en la habitación. «A pesar de que el bebé no es biológicamente mío, siento como si lo fuera. Los amo a los dos más de lo que jamás pensé que fuera posible». El rostro de Fernando permaneció impasible mientras escuchaba. Cuando la grabación terminó, un tenso silencio envolvió la habitación. Miguel finalmente habló, con la voz llena de decepción. «Has estado espiando a tu hermano», dijo, esperando una respuesta diferente, pero viendo cómo su sonrisa triunfante se desmoronaba. «Pero, padre, no entiendes. Antonio mintió, y esa mujer, han montado toda esta farsa para mantener él». Fernando se levantó lentamente de su silla, su figura imponente proyectando una larga sombra en la habitación. «Lo que entiendo», dijo en una voz firme, «es que has violado la privacidad de tu hermano y traicionado la confianza de esta familia». Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y Antonio entró, seguido de cerca por Gabriela. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, las máscaras de cordialidad habían caído, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El silencio en la oficina de Fernando López era tan denso que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miguel, Antonio y Gabriela estaban atrapados en una confrontación inevitable, las palabras grabadas de Antonio resonando: «El bebé no es biológicamente mío». Fernando, el patriarca de la familia, permaneció firme, sus rostros impasibles, aunque la decepción parpadeaba en sus ojos. Miguel, aún aferrándose a su evidencia, parecía incapaz de comprender que, en lugar de ganar el favor de su padre,
había profundizado el abismo que los separaba. No entiendes, insistió Miguel, agitando el grabador en el aire. Te han engañado, Antonio, Gabriela, el bebé, han fabricado una mentira para mantener la herencia, para robar lo que es legítimamente nuestro. Fernando se volvió lentamente hacia Miguel, sus ojos llenos de una mezcla de cansancio y decepción. Lo que has hecho es inaceptable. Espiar a tu hermano, manipular y traicionar la confianza de esta familia, eso es lo que realmente me duele. La sonrisa triunfante de Miguel se desvaneció rápidamente, no había anticipado esta reacción de su padre. Había creído que desplazaría a Antonio, despojándolo de su estatus y colocándolo en su posición legítima. Sin embargo, algo en la mirada de Fernando le hizo darse cuenta de que había sobreestimado su aparente victoria. De pie junto a Antonio, Gabriela sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Las palabras de Miguel eran dagas que atravesaban su corazón, sabía que había llegado el momento de confrontar la verdad. Pero también entendía que no podía seguir viviendo la mentira que habían tejido juntos. Con cada segundo que pasaba, el peso de la farsa se volvía insoportable. Finalmente, fue Gabriela quien rompió el silencio. Es cierto, dijo, su voz temblorosa pero decidida mientras daba un paso adelante. La mirada de Fernando se centró en ella, mientras Antonio la observaba con el corazón en la garganta, sin saber qué diría. Todo comenzó como un plan, continuó, su voz volviéndose más firme. Cuando Antonio me encontró sola en la calle, embarazada y sin a dónde ir, propuso una salida, una forma de asegurar el futuro de mi bebé. A cambio, yo fingiría ser la madre de su hijo. Miguel soltó una risa sarcástica. Finalmente, lo admiten. Pero Gabriela no le prestó atención, sus ojos permanecieron fijos en los de Fernando, buscando la verdad en el hombre que estaba a punto de juzgarlos. Sí, comenzamos con una mentira, continuó Gabriela, su voz llena de sinceridad. Acepté porque no vi otra opción. Quería darle a mi bebé una oportunidad, vivir, tener una vida mejor. Y Antonio, él quería cumplir con las expectativas de su familia, señor López. Quería ganarse la herencia de la única manera que pensaba posible. Antonio intentó intervenir, pero Gabriela levantó una mano, señalándole que la dejara continuar. Sin embargo, algo en el aire cambió. Ella dijo, mirando a Antonio con una mezcla de amor y tristeza, lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado se convirtió en algo real. Antonio me mostró una amabilidad que no esperaba. Me trató con respeto y dignidad, haciéndome sentir que merecía algo mejor de lo que tenía en la vida. Me enamoré de él, no por su dinero o estatus, sino por la persona que vi más allá del plan. Antonio, con los ojos llenos de emociones no expresadas, tomó la mano de Gabriela. Es cierto, padre, dijo, con la voz ronca de emoción. Lo que hicimos fue incorrecto, y sé que fallamos al no ser honestos contigo. Pero lo que siento por Gabriela es real. Aunque el bebé no sea biológicamente mío, lo amo como si lo fuera. Fernando escuchó en silencio, mirando de Gabriela a Antonio. Su expresión era seria, pero a diferencia de Miguel, no mostraba signos de furia. En cambio, parecía sopesar cada palabra, considerando la verdad detrás de las mentiras. Finalmente, Fernando habló, pero no a Antonio ni a Gabriela. Se dirigió a Miguel con una voz tan calmada que congeló el aire en la habitación. Miguel, comenzó, siempre creí que la familia es lo más importante, no el dinero, no el poder, sino los lazos que mantenemos entre nosotros. Admito que he cometido errores y quizás he puesto presión indebida sobre mis hijos al esperar que perpetúen mi legado. Pero lo que no puedo tolerar es la falta de lealtad. Hasta ese momento, Miguel había permanecido desafiante, pero ahora comenzó a vacilar. Padre, solo quería que tú. Fernando lo interrumpió, su voz firme. ¿Destruir a tu hermano, arruinar esta familia por ambición? Has hecho algo peor que cualquier mentira que Antonio y Gabriela pudieran haber ideado. Has tratado de romper lo más sagrado que tenemos. Miguel dio un paso atrás,
sus ojos buscando una justificación, pero no encontró ninguna. El peso de las palabras de su padre lo aplastó, y por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. Fernando luego volvió su mirada hacia Antonio y Gabriela, mostrando una mezcla de cansancio y compasión. Es cierto que cometieron un error al mentir, dijo, pero lo que veo frente a mí no es una farsa. Veo a dos personas que, a pesar de sus circunstancias, han encontrado algo genuino. Antonio no pudo evitar soltar el aliento que había estado conteniendo, sintiendo una ola de alivio invadirlo. El corazón tiene razones que la razón no entiende, continuó Fernando, recordando una frase que su difunta esposa solía decir. Aunque las circunstancias que los trajeron aquí no fueron las correctas, veo en ustedes algo que me recuerda lo que tuve con su madre. Algo real. Al ver cómo la situación se estaba desmoronando, Miguel intentó una última vez intervenir. Padre, no puedes estar sugiriendo que los perdones después de todo esto. Han mentido, manipulado. Fernando lo interrumpió de nuevo, esta vez con una voz que no dejaba lugar a discusión. Miguel, no mido a las personas por sus errores, sino por lo que hacen para corregirlos. Y tu hijo todavía tiene mucho que aprender. El silencio que siguió se sintió como un veredicto inapelable. Miguel, sin más palabras que ofrecer, se dio la vuelta y salió de la oficina. Los pasos resonaron en la mansión vacía mientras la puerta se cerraba detrás de él. Fernando suspiró y se acercó a Antonio y Gabriela. No será fácil, dijo, pero creo que ambos han demostrado que el amor que comparten es verdadero, y ese es el legado que quiero dejar a mi familia. Gabriela, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Abrumado por la emoción, Antonio solo pudo abrazar a su padre en un gesto que había estado esperando durante años. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de destruirlos, los había liberado. Los días que siguieron a la confrontación en la mansión López fueron un torbellino de emociones y tensiones acumuladas. Durante semanas, la tensión comenzó a disiparse, pero en su lugar permanecieron las cicatrices del conflicto. Ahora liberados del peso de las mentiras, Antonio y Gabriela enfrentaron una nueva realidad. El futuro no sería fácil, pero al menos ahora era auténtico. Fernando, el patriarca, había mostrado una capacidad inesperada para el perdón, pero eso no borraba el peso de las decisiones pasadas. Antonio sabía que no sería suficiente con simplemente confesar sus errores, tenía que demostrarlo a través de acciones. Podía ser el hombre que su padre siempre había esperado que fuera, no a través de la manipulación o el engaño, sino a través de la integridad y el amor por quienes lo rodeaban. La primera señal de ese cambio llegó días después cuando Antonio decidió dar un paso hacia la reconciliación con su hermano Miguel. La confrontación en la oficina había dejado a Miguel humillado, no por el descubrimiento de la verdad, sino por la revelación de su propia traición. Aunque Antonio entendía el dolor y la rivalidad que habían marcado su relación, sabía que no podían continuar así. Una mañana, Antonio fue al estudio de Miguel, donde lo encontró mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Era extraño ver a Miguel tan vulnerable, sin la fachada de arrogancia que normalmente lo rodeaba. Miguel, comenzó Antonio suavemente, ¿podemos hablar? Miguel se volvió de inmediato, manteniendo silencio durante unos segundos antes de responder con un tono frío. No sé qué quieres decirme, Antonio. Ya obtuviste lo que querías. Antonio dio un paso más cerca, sintiendo el peso de las palabras de su hermano. Se trata de la herencia, Miguel. Al final, todo esto no fue lo que imaginé, y creo que en el fondo tú lo sabes también. Miguel se dio la vuelta, sus ojos llenos de resentimiento, pero también con algo más. ¿Entonces de qué se trata, Antonio, para probar que eres mejor que yo? Antonio respondió con sinceridad, sorprendiendo a Miguel. Se trata de nosotros. Hemos pasado toda nuestra vida compitiendo, luchando por algo que no nos ha dado ninguna paz. Nos hemos herido y dejado que todo nos defina. Pero ahora quiero dejar eso atrás. Quiero que seamos una familia real.
Miguel lo miró en silencio, sus ojos aún reflejando resentimiento, pero también los comienzos de algo más, confianza. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel habló. No sé si puedo olvidar todo, Antonio. Lo que pasó, lo que hiciste, no es algo que se pueda borrar de la noche a la mañana. Antonio asintió. No te estoy pidiendo que lo olvides, Miguel. Solo te pido una oportunidad para empezar de nuevo. Para ser verdaderos hermanos. Miguel lo observó con atención. Durante tantos años, había visto a Antonio como un rival, un obstáculo para sus propias ambiciones. Pero en ese momento, algo dentro de él se ablandó. Él también había sufrido, atrapado en esa carrera interminable por el afecto y la aprobación de su padre. Ahora, se enfrentaban no al hombre arrogante que había conocido toda su vida, sino a un hermano que, al igual que él, solo quería paz. Miguel dejó escapar un suspiro, y aunque su expresión se mantuvo seria, asintió. Está bien, Antonio. Supongo que podemos intentarlo. Los días siguientes fueron un proceso lento pero constante de reconstrucción. Antonio y Miguel comenzaron a hablar de nuevo, esta vez no como rivales, sino como hermanos que, a pesar de todo, compartían una historia común. No fue fácil al principio, las heridas del pasado aún estaban ahí, pero con el tiempo, comenzaron a sanar. Mientras tanto, la relación entre Gabriela y Fernando se fortaleció. El patriarca, siempre tan distante y severo, encontró en Gabriela algo que no esperaba, una figura de calma y bondad que a menudo le recordaba a su difunta esposa. Pasaron horas en el jardín, caminando entre los rosales que su madre había cuidado con tanta dedicación. Fernando compartió historias de su juventud y cómo había construido el Imperio López desde cero. Gabriela escuchó con un interés genuino, no porque formara parte de algún plan, sino porque había desarrollado un profundo afecto por el hombre que había visto más allá de sus errores. Una tarde, mientras Gabriela jugaba con su bebé en el jardín, Antonio se unió a ellos. La vista de su hijo riendo en los brazos de Gabriela lo llenó de una felicidad que nunca había creído posible. Todo lo que alguna vez había imaginado, el éxito y el poder, ahora pasaba a un segundo plano ante el amor que sentía por su familia. Antonio se sentó junto a Gabriela, observando a su hijo alcanzar las rosas. Con una sonrisa, tomó la mano de Gabriela y la besó suavemente. Hemos recorrido un largo camino, dijo, su voz rebosante de emoción. Gabriela encontró su mirada, sus ojos reflejando la misma profundidad de sentimientos. Sí, lo hemos hecho. Y aunque comenzó con una mentira, lo que tenemos ahora es más real de lo que alguna vez imaginé. Antonio, sintiendo una paz que nunca había conocido, comprendió que la verdad, aunque dolorosa al principio, los había liberado en última instancia. Ahora, todo lo que importaba estaba justo frente a él, Gabriela, su hijo y el nuevo comienzo que les había sido ofrecido. En ese momento, Fernando apareció en el jardín, caminando lentamente hacia ellos. Antonio se levantó, sintiendo que su padre tenía algo importante que transmitir. Fernando se detuvo ante ellos, sus ojos cansados pero llenos de una calma que Antonio no había presenciado en años. Comenzó, su voz suave pero firme. He estado reflexionando profundamente sobre lo que ocurrió, sobre las expectativas que deposité en ti y en tu hermano, y sobre los errores que cometimos como familia. Antonio escuchó en silencio, permitiendo que su padre continuara. Quería construir un legado, dijo Fernando, algo que perdurara más allá de mi tiempo. Pero ahora me doy cuenta de que cometí un error al poner tanto énfasis en la herencia y esas expectativas. El verdadero legado no es el imperio que construimos, ni la riqueza que poseemos, es el amor que dejamos atrás, la familia que nutrimos. Antonio sintió como si las palabras de su padre lo hubieran penetrado durante tanto tiempo. Había creído que su valía residía en cumplir con las expectativas de Fernando de ser el heredero perfecto, pero ahora comprendía que el verdadero valor residía en el amor que compartía con Gabriela y su hijo, y en la paz que estaba cultivando con Miguel. Con una ligera sonrisa, Fernando se volvió hacia Gabriela.
Y el bebé, dijo, señalando al niño que jugaba en sus brazos, es el futuro de esta familia. No por la herencia o un apellido, sino porque él encarna lo mejor de nosotros, amor, redención y la capacidad de comenzar de nuevo. Conmovido por las palabras de su padre, Antonio se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo que había deseado durante años, un gesto que selló no solo su reconciliación, sino también la comprensión de lo que realmente importaba. Y así, en el crepúsculo de esa tarde, rodeados por los rosales que su madre había cuidado con tanto amor y el brillo dorado del sol poniente, la familia López descubrió algo mucho más valioso que cualquier herencia material. El verdadero legado del perdón, el amor y la fuerza para avanzar juntos. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos sinceramente que lo hayas disfrutado y esperamos verte en la próxima historia.